Ok, vamos entonces nosotros a abrir nuestras Biblias en Romanos, la carta a los Romanos, el capítulo número 12. Y vamos directamente a leer el primer versículo, ¿sí? Primer versículo de Romanos, capítulo número 12. Sí, hermano. De Ascom para el equipo de contabilidad, ¿no? Y ahorita estamos grabando, así que no hay problema. Después, decía Romanos capítulo 12, vamos con el versículo número 1 que menciona y dice de la manera siguiente: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Se dice que ciertamente con el propósito de que nosotros hagamos algo, lo mejor para hacer ese algo sería el que nos sintamos motivados para ello. Cuando no hay motivación, entonces tampoco va a haber, ¿no?, ese deseo de que se pueda lograr, alcanzar o trabajar por ese algo. Si hablamos nosotros del servicio a Dios, y piense bien, tanto aquí en los presentes, si hablamos del servicio a Dios, si hablamos de, por ejemplo, la adoración a Dios dentro del servicio de la adoración, es un todo, pero si hablamos del servicio a Dios dentro de la adoración, dentro de eso, que se yo, la disposición y todo eso, ¿cuál sería la motivación? Porque mientras, nuevamente, decimos, si no hay motivación, entonces no hay algo que nos vaya a impulsar, a empujar hacia ello. Muchas veces hasta hemos escuchado o he escuchado que no debe haber motivación, que simplemente uno debe hacerlo. Suena valiente y suena quizás hasta religioso, pero no necesariamente es lo correcto. Sí, y vamos a hablar de ello en un ratito. Entonces, ¿cuál cree usted que debería ser la motivación para que uno pueda servir a Dios? Para que uno pueda tener esa convicción de adorar a Dios. ¿Cuál debe ser esa convicción? Diga nomás lo que le venga a la mente, siempre y cuando sea limpio, ¿no? No voy a vender cualquier cosa. Diga lo que le viene a la mente. ¿Qué cree usted puede ser la motivación o una motivación? Si quiere hablarnos de su motivación, no hay problema. Pero ¿cuál cree usted que sea, no? Por ejemplo, a veces he escuchado decir, ¿no? Y justo el domingo pasado hablamos, ¿no? Que no, yo quiero servir a Dios por mis hijos, para que mis hijos estén bien o se encaminen bien, ¿no? He escuchado decir eso. Ok. No estoy todavía diciendo, hablando de si es correcto o no es correcto, pero es lo que se escucha. ¿Qué es lo que usted cree al respecto? ¿Alguno de ustedes? Ya Pues, cantaron, ya están ya todos animados. ¿Qué quieren? ¿Alguien? la disposición, pastor, la disposición por parte de nosotros como hijos de Dios, ¿no? Ok, la disposición de parte de nosotros como hijos de Dios. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Usted qué piensa? ¿Qué cree? ¿Qué puede ser? ¿Qué qué debería en realidad motivarnos para servir a Dios? Está bien que no lo entiendan, pero no me miren como enojados, pues, un poco más tirándome flechas, ¿no? Alguien, ¿qué debería hacer? ¿Ustedes también en casa, hermanos? ¿Alguien? ¿Qué debería motivar? Pastor, el amor que siente por El amor, nosotros y por lo el cual dio amor, su vida, ¿no? Para salvarnos. ok, el amor de Dios por nosotros, ¿ok? Muy bien. ¿Alguien más? Sí. El querer conocer más de Jesús, ¿ok? ¿Qué? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Qué puede ser? ¿Qué nos debe motivar a nosotros a servir a Dios? Voy a contar hasta los tres. Número uno,
Yo diría que agradecimiento. Agradecimiento a Dios. ¿Ok? Sigo en el número 2. Alguien que quiere decir algo antes del número 3. Sin embargo, para mí puede decir algo después del 3. Yo no he dicho que hasta el 3 nomás puede hablar. Yo he dicho voy a contar nada más hasta el 3. ¿No? Y 3. ¿Ok? 3. ¿Querías decir algo, Merly? A ver. ¿No? No sé, pero por lo que es la salvación, sería- ¿La salvación? no me gustaría ser limpiamente. Ah, ok, está bien. Pues di nomás. No hay problema. Aquí aceptamos de todo. Sí. La salvación, dice la hermana Merly, porque ella piensa que no le agradaría estar en el infierno. Ok. Ok. Si acá nomás con el calor se sofoca. ¿No? Ok, vamos a ver. Vamos nosotros meditando ello, reflexionando en ello mientras estudiamos este versículo, porque en este versículo comienza diciendo, así pues, ¿correcto? No lo tengo todavía. Así que, ¿no? Muy bien. Así que, obviamente, esto es continuación de lo que se ha dicho. Sin embargo, es una continuación conclusiva, o sea, que llegando a una conclusión, ¿sí? Es como decir, o por lo tanto, ¿no? En razón a todo lo que se ha dicho en los capítulos del 1 hasta el 11, en razón a todo lo que se ha dicho, ¿sí? Por tanto, menciona acá hermanos, y me parece muy preciso el que el apóstol diga hermanos, y les voy a explicar por qué. Dice, os ruego, y mire usted las razones para esos ruegos. ¿Qué cosa es? Por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando el apóstol se refiere o dice hermanos, porque recuerden en esta iglesia en Roma, habían divisiones, hasta pleitos podría llamarlos, ¿no? Entre los judíos, creyentes judíos, y los creyentes que no eran judíos. ¿No? Los creyentes judíos, de ellos eran la divina pomada. De ellos eran, no, pues el pacto se hizo con nosotros, a nosotros se nos dio la ley, no los 10 mandamientos y todo ello. Es más, Jesús también nació, ¿no? De nosotros, así que, ¿no? Nosotros estamos bien. Y luego los que no eran judíos, que ellos decían, no, pero a nosotros se nos ha dado el conocimiento, la inteligencia, la capacidad, ¿no? Intelectual y todo ello. Y Pablo a ambos les dice, oye, entiendan, ¿sí? Todos son pecadores, tanto judíos como los que no son judíos. Todos somos pecadores. Así que después de explicar cómo es que el hombre puede ser perdonado, cómo es que el hombre puede ser liberado, justificado, cómo es que el hombre por gracia es que es también aceptado por Dios, ¿sí? Es que les dice a todos, hermanos, aquí no se trata de judíos, acá no se trata de no judíos, acá se trata de que todos somos de la fe en Jesús. O sea, de eso es, por eso es que simplemente él llega y dice, hermano. Pero no solo eso, sino que también da las razones por las cuales luego les pide, ustedes deben presentarse en sacrificio. Eso es lo que les dice. Pero eso es lo que se nos está diciendo a nosotros también. Nosotros deberíamos presentarnos, ofrecernos en sacrificio a Dios. ¿Pero por qué razón? O sea, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es esa motivación? Y está ahí. Las misericordias de Dios. O sea, si nosotros somos motivados para adorar a Dios, para servir a Dios por razones personales, olvídense, no la vamos a hacer. ¿Sí? No la vamos, porque por ejemplo, ¿no? Dije hace un rato de los hijos, ¿no? Ok, pero si una vez que los hijos crecen, que ya se te acabó la motivación para servir, ¿no? Porque sí puede pasar. O si las cosas no salen como uno quiere con los hijos también, ¿no? Uno como que se va desanimando también,
¿no? Entonces, no es esa la razón. Podemos nosotros mencionar, qué sé yo, ya que dije que no le va bien, para que nos vaya bien, ¿no? Porque a veces también es motivación, no estoy diciendo que necesariamente sea la mejor motivación, pero es una motivación. Muy bien, pero el irnos bien no garantiza de que siempre vamos a estar agradecidos a Dios, porque muchas veces nosotros somos tan desagradecidos, así se dice, ¿no? Tan desagradecidos que nos puede ir bien y más bien permitimos que aquello con lo que nos fue bien nos aparte de Dios mismo, ¿sí? O simplemente no nos fue tan bien y chao Dios, ¿no? También es así. ¿Qué más? ¿Qué otras razones hay? Algo que usted pueda decir, que por ahí se quizás dice, no, porque se siente bien ahí, ¿no? Ok, pero no siempre uno se va a sentir bien en los servicios, no siempre va a ser así. ¿Ok? ¿Cuál debería ser esa? Bueno, Pablo lo dice, las misericordias de Dios. Ahora, ¿qué misericordia se está refiriendo? Todas las que he hablado en los capítulos desde el 1 hasta el número 11. Y mire usted, Romanos, ¿sí? Tiene 16 capítulos, ¿correcto? Romanos tiene 16 capítulos. Y el apóstol, si me permite ser así de uso de lenguaje muy común, el apóstol se tiró 11 capítulos, o sea, del 1 hasta el 11 completitos, explicando de cómo es que Dios ha sido tan bondadoso con nosotros, ¿sí? Y solamente, ¿cuántos capítulos que restan? 5 capítulos para decir a la gente, por tanto, hagan esto. ¿Sí? Pero nosotros muchas veces más estamos preocupados y ocupados en que Dios me diga, oye, Dios, dime cómo vivir, dime cómo puedo ser mejor, qué sé yo, para que las cosas vayan mejor. Y lo que Dios nos está diciendo, oye, para que eso sea así, ustedes primero tienen que conocerme a mí. Pero no nos gusta eso. Ya nos parece aburrido. Es más, en iglesias hoy en día han optado por muchos simplemente de hablar para que la gente se sienta bien, ¿no? Se sienta que sí podemos. Y es más, los gritos que se dan, que no sé, sí se puede. Como que más es acerca de uno y no necesariamente acerca de Dios, porque recuerde, es ahí donde nosotros vamos a estar bien, es por Dios que podemos estar bien y es Dios que también siendo el mismo puede ayudarnos el resto de nuestras vidas. Ahora díganme ustedes, de todo aquello que hemos estudiado, y sé que también han habido momentos en que usted ha dicho, "¿Para qué estudiamos estas cosas, ¿no? Que del plan del árbol se le sacaron las, ¿no? Se le sacaron las ramas naturales y se injertó las que no eran naturales. Bien, que nos ayuda de todo esto. Y nos ayuda muchísimo porque nos ayuda a entender qué grande es Dios y cómo nos ha bendecido a nosotros. Así que esta noche, en estos momentos, yo quisiera que usted, en base a todo lo que hemos estudiado en los 11 primeros capítulos, pueda decir algo que manifieste, que exprese la misericordia de Dios para con nosotros. ¿Alguno de ustedes? Romanos 5:8. ¿Qué dice Romanos 5:8? De memoria tiene que ser, porque no vamos a estar. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió. Cristo murió por nosotros. Y se ha mencionado eso esta noche también, ¿verdad? El amor de Dios, que Cristo se haya entregado por nosotros. Y sí, o sea, es parte de esa misericordia. Dios no tenía que amarnos a nosotros, ¿sí? Dios no tenía que hacerlo, pero Él lo decidió hacer. Y que, ni, sin, que no se nos ocurra siquiera pensar, si Dios me ama a mí es porque debe haber visto algo bueno en mí. Ni se nos ocurra pensar eso, porque eso no es el amor de Dios, ¿sí? No va así. El amor de Dios es parte de esa su misericordia, o también la misericordia es parte de ese su. Muy bien, algo más, alguien más que puede hablarnos de la misericordia de Dios. Romanos 5:1. O sea, la hermana Merinda ya se cree aquí como un esposo del predicador. Bueno, dale, sí. Dale. De Romanos 5. Justificados, pues, por la fe. Tenemos
Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, ¿no? 5:1, la justificación. Nosotros todos, entienda, por naturaleza somos pecadores y no hay forma que nosotros podamos ser justificados de ello. No hay forma, no hay razón. Usted y yo, en verdad, como seres, y todo el mundo, dicho sea de paso, ¿sí? Merecemos el infierno. Sí, nosotros lo merecemos. Si no hubiese sido por Jesús que vino y dio su vida por nosotros, para que nosotros por fe creamos en Él, estaríamos fritos, literal, ¿sí? Estaríamos fritos, ¿sí? Lamentablemente mucha gente sigue pensando que porque uno es bueno es que deja de ser, ¿no? De ser condenado. No, no, no es por ser bueno, es por la obra de Jesús en la cruz, porque solo Él nos puede limpiar de nuestros pecados. Es como que, vamos a suponer que hermana Camila, puede usar tu nombre como ejemplo. Vamos a suponer que la hermana Camila, qué sé yo, en un momento de ira, de cólera, ¡pum!, asesinó, no solamente en defensa propia, sino asesinó a alguien, ¿sí? Y todo apunta a que ella fue. O sea, todo señala, todas las pruebas, ¿sí?, señalan a que ella fue. Entonces, va a juicio, y obviamente ella lo sabe, sabe todo esto, y va a juicio y espera que la sentencia sea culpable. Y de pronto escucha inocente. ¿Sí? Hermanos, eso es lo que Jesús hace en nosotros. No estoy diciendo vaya, por lo tanto, a asesinar a todo el mundo. Lo que estoy diciendo es, somos pecadores. Y todo prueba ello. Usted es pecador. Somos pecadores. Yo, por más pastor que sea, yo sé que soy muy pecador, ¿sí? O sea, yo sé que yo soy muy sucio, que si bien es cierto, trato en el Señor, ¿no? De crecer en Él, pero todos, por ejemplo, ¿qué sé yo? ¿Acaso alguna vez usted no piensa, y quizás muchas veces en el día, no piensa de que le vaya mal a esta persona? No tanto con esas palabras, pero sí, ¿no? Porque en las calles tantas cosas que pasan, gente que te atrevida, gente que se le cruza en el camino, gente, ¿no? Y uno, ¿no? Y claro, felizmente nos ayuda el que no lo digamos, pensamos, pero el hecho de que lo pensemos, ya pensamos. Así que no hay forma, no hay forma de nosotros poder decir, no, yo felizmente soy distinto a todos. No hay. Porque a ver, míreme, si nosotros fuésemos distintos a todos, si usted fuese distinto a todos, entonces Jesús no vino por usted. Porque ¿por quién vino Jesús? ¿Por los pecadores o por los santos? Por los pecadores. ¿No? ¿Quién tiene necesidad de médico? Dijo Jesús. ¿El que está sano o el que está enfermo? Pues entonces Jesús dijo, yo he venido por ustedes, los pecadores. Entonces no podemos, o sea, ni siquiera podemos acomodarnos, porque si decimos, no, yo soy bien, entonces estamos diciendo, Jesús no vino por mí. Pero ¿quién va a decir eso? Nadie va a decir eso, ¿verdad? Entonces, cierto, nos justificó. O sea, la sangre preciosa de Jesús, al arrepentirnos de nuestros pecados, porque reconocemos que no tenemos una relación con Dios, al arrepentirnos de nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios y aceptando a Jesús como nuestro Salvador, Dios nos perdona y nos dice inocentes por la eternidad. ¿Sí? Por la eternidad. Así que la salvación, el ir al cielo no es algo que lo ganamos. No se puede, es imposible, ¿sí? Imagínese usted el cielo, lo poco que podamos imaginarnos, ¿no? Si por ejemplo si pudiésemos, qué sé yo, comparar, ¿no? El cielo con la limpieza, ¿no? O sea, ¿cómo se lo imaginaría? Un lugar inmaculado, ¿no? Un lugar que no hay ni polvo, si pudiésemos, ¿no? Repito, relación. No hay
nada ahí que puedas decir, oye, está sucio, pues se te pasó eso. No hay, no habría. Pero nosotros no somos así. Y nosotros somos, o sea, si, no sé, moralmente hablando, si se pudiese abrir nuestro ser, ¿no? Y abrir, ¿no? Abrir nuestro ser, moralmente hablando, digo yo, ¿no? Y estoy hablando en términos figurados, moralmente hablando, si se pudiese abrir y ver que hay, igual, comparándolo con la limpieza, definitivamente se vería telas de arañas, polvo, quizás un pedazo de pizza podrida por ahí, qué sé yo, moralmente, o sea, estamos en nada. Pero Dios en Jesús nos justificó. Alguien más que pueda hablarnos de lo que se menciona acá. Algo. Desde el capítulo 1, en realidad, ¿no? Se nos dice, hoy ustedes son pecadores, viven en contra pecadores. No, eso es lo que se dice. Sí, dinos, vale. No, pero lo que se acaba de decir acá en Romanos 8, 1, 2, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esos que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén, ciertamente, sí, o sea, ya no somos condenados. Sí. Ese texto, hermano. Perdón, Romanos 8:1 dice. 8:1. Ya no hay condenación. Entiéndase, sí, el creyente, y esto hace poco lo leí, ¿no? El creyente no es perfecto, el creyente es perdonado, pero en razón a ese perdón estamos sin condenación por el resto de nuestras vidas. Y no por lo que nosotros hemos logrado, una vez más, sino por lo que Jesús logró en la cruz por nosotros. ¿Qué más? Algo más que se puede decir, hermanos, ustedes allá también, en el otro lado de la pantalla. ¿Alguien? ¿Alguno de ustedes? Esto puede ser también desde Romanos 1:20, que dice cómo se revela el Señor. Romanos 1:20 y cómo se revela el Señor. O sea, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y debilidad, se hacen sí, claramente visibles desde la creación del mundo. Capítulo 8 dijiste. Capítulo 1, ¿cierto? Sí, sí, o sea, para que nosotros nos demos cuenta que no tenemos excusa. Estábamos, no hay excusa, no que nadie me dijo, oye, si la misma creación habla de Dios, ¿verdad? No, pero no hay excusa, nadie. ¿Sí? Aún también, no solo el hecho, cuando hablamos de la misericordia, no solo el hecho de salvación, sino el hecho de que también Dios, a través de esa su bondad, ha hecho posible que nosotros, o sea, aquellos que no somos judíos, que no teníamos pacto con Él, ahora somos parte de un pacto con Él a través de sus iglesias. Porque antes era Dios y el pueblo de Israel nada más. Sí, nada de que los otros pueblos también. No era así. Mire usted rapidito en Salmo, en el Salmo, ¿qué Salmo? Pues, a ver, déjame ver dónde sale mi, cuando habla. Salmo, uno de los últimos salmos es, ¿cuántos salmos hay? 150. A ver. 100, 150 acá está, ¿no? Ah, a ver, el 149, el 148. El 100, pero es un salmo que al final dice, eh, bienaventurado, ¿no? Básicamente el pueblo de Dios, que 144, al final, ¿dónde está? Ya, aquí está, en el versículo 15, ¿no? En el 144, versículo 15 del Salmo, repito, Salmo 144, dice, bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. ¿Sí? Y está hablando del pueblo de Israel. Dios no hizo pacto con todos los pueblos. Sí, no, eso fue con Jesús, que recién ya
no solo Israel, todos los pueblos. Así que qué hermoso es, sí, la misericordia de Dios. Hermanos en casa, por favor, me están preocupando. Hay señal acá. ¿Alguno de ustedes? ¿Alguien? Bueno, sí. Nadie. Perdón. Hermana Merve, dale. Merve. Por cuanto todos pecaron y están constituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Romanos 3:23. Muy bien, ciertamente, ¿no? En los primeros versículos nos habla pues de que éramos muy sucios y ciertamente eso es lo que se nos dice. ¿Alguien más o algo más? Y o sea, por eso es que o sea, es tan importante para nosotros estudiar lo que muchas veces se conoce como doctrina. Es tan necesario, pero no es, no es lo que muchas veces gusta. Alguien una vez, un instructor ahí en el seminario nos dijo que era como, como, como comer algo que te incomoda, ¿no? No sé si alguna vez ustedes han comido, ¿cómo se llama? La cajunga, creo que se llama. ¿Saben lo que es cajunga? La invita. ¿Ah? Harina, cierto. Pero es, ¿no? ¿Ah? No puedes, pues, que te ahogas. Claro que se ahoga uno, ¿no? Se ahoga uno. Yo no hace tiempo que no he comido cajunga, pero me acuerdo que de chiquillo. ¿Qué no nos... Mach. Perdón. Que eso ahogaba. Mágica. Una que era que se comía como una harina y te ahogaba. Quizás debe ser, quizás... Pero no era feo. No, no era feo, no era feo. Nunca, No, nunca le escuché. Sí, sí. No era feo, pero sí, es suave, ¿no? Es suave y como que, no era feo. Para mayo se conoce como mágica. Así me decíamos. Pero decía, ¿no? Porque, o sea, no es que, o sea, no es tan buscado para comerse, ¿no? O sea, es más, ni sé cómo es que nos da, repito, a lo mejor que no nos habían dado a todos también, pero, o sea, esto no es algo fácil, o sea, fácilmente uno se aburre con eso, ¿sí? Fácilmente uno se aburre con eso, si no entiende, oye, esto es lo que Dios ha hecho por mí. Y cuando uno recién entiende esto, es que también va a comprender lo que en el capítulo 12, en el versículo 1 se dice, por las misericordias de Dios. Y ya nos ganó el tiempo. Sí, ya nos ganó el tiempo. Pero ¿qué es lo que se nos dice por las misericordias de Dios? Miren, que ofrezcan, básicamente es eso, ¿no? La palabra presentar es ofrecer, ¿sí? Como cuando se hace, se ofrecen las ofrendas, ¿no? Los sacrificios de animales que se hacían en el Antiguo Testamento. Dice, en este caso, vuestros cuerpos, o sea, vuestro ser. ¿Sí? O sea, eso es lo que se nos dice en sacrificio vivo. Dios nunca ha aceptado, obviamente, sacrificio humano, ¿no? Dios nunca ha aceptado, esto es en cuanto a ser ofrecidos muertos, ¿no? Dios nunca. Pero nosotros se nos dice que mientras estemos en vida, seamos continuamente un sacrificio. Y entiendan, Dios no es un Dios egoísta. O sea, Dios no es un Dios que está pensando en él. Que si nos dice, aun cuando nos dice esto, todos los 11 primeros capítulos nos demuestran, oye, Dios está pensando en nosotros. ¿Sí? Porque todas las cosas salen bien para los que aman a Dios. O sea, Dios siempre está pensando en nosotros. O sea, esto es lo mejor que a nosotros nos puede pasar, pero nos cuesta mucho. Es más, sí es que, a ver, hablando del cristianismo, ¿sí? Y aquí es una pregunta y ya con esto terminamos. ¿Sí? Hablando del cristianismo, ¿quisiéramos que nuestro sacrificio sea sacrificado o que sea cómodo para nosotros? Repito,
Si tengo que sacrificar, no. Pero si es algo que no incomoda mucho, hasta no. Hermanos, la Biblia nos dice, no, un momento, ¿sí? Esto es lo que uno, Dios se merece. Y dos, es lo que a nosotros más nos va a ayudar. Ofrecernos el sacrificio continuamente. Y luego vamos a ver, pues, cómo debe ser ese sacrificio. No pensemos que estamos perdiendo cuando nos ofrecemos a Dios. Que muchas veces hasta pensamos, ¿no? Que estoy abandonando, que estoy dejando y todo eso. No pensemos en eso. Uno, estamos siendo agradecidos. Dos, Dios se complace de las personas que son agradecidas y que obedecen. Dios se complace. ¿Sí? Y tres, en realidad, solo así vamos a hacer gran bendición para los que están en nuestro alrededor. ¿Sí? Este mundo carece de estas cosas. Este mundo carece de personas que marquen la diferencia en este mundo. Y claro, tratamos de ver eso nosotros en diferentes otros aspectos, pero Dios considera el mejor aspecto es el espiritual, que alguien en verdad entregue su vida. ¿Alguna pregunta, algo que quisieran ustedes expresar antes de retirarnos? Hermanos, en casa, por lo menos levanten la mano, sí, para saber que si están ahí. Pastor, una pregunta. Sí, hermano. Aquí en el verso 1 del capítulo 12, acá lo acaba de explicar usted, esas misericordias de Dios también puede ser colocado como la promesa de Dios. La promesa, refiriéndote a algo en particular No, o a todo, porque aquí también Dios nos habla sobre esa promesa y tú ya lo has ok, explicado, ¿no? Entiendo que esa promesa, antes nosotros no formamos correcto, parte claro, del pueblo de Dios, pero ahora sí, sí claro que somos, sí, ¿no? claro que sí, 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 todo lo que está en los primeros capítulos, todo son expresiones de las misericordias de Dios, claro que sí, hermano. Ujú, Ok. claro. Ujú. ¿Alguien más o algo más? ¿Alguien más? Eso debe motivar. ¿Eh? Si nosotros no entendemos eso, obviamente nos vamos a ver cortos en cuanto a motivación para servir. Y pensamos que más se trata de cómo te sientes, qué es lo que quieres. Eso es Eso solo lo puede producir el Espíritu Santo. Y si uno lo tiene poco, tiene poco. o sea, si tienes poco entendimiento de esto, o como que no te toca eso que estás escuchando, que es, no lo crees en realidad. O puede ser que lo creas, pero no necesariamente es quizás lo más importante para ti. Quizás lo tuyo sea más. Puede pasar. ¿Alguien más? ¿Alguien? Muy bien. Ahí nos detenemos y mediante continuamos con ello el próximo miércoles. Lamento que conmigo avance.